Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Me presento, yo soy Rosario Torres, soy estudiante de lo que es la carrera de Comercio Internacional. De parte de Compromiso Universitario, le damos la bienvenida a esta segunda charla del segundo día de lo que es Foro de Gestión. En esta charla se va a tratar el origen de las criptomonedas y su operativa en el comercio internacional. Ambas disertantes nos van a brindar conocimientos sobre las nociones generales sobre lo que son estas criptomonedas, su funcionamiento y en el contexto del comercio internacional y el rol que están ocupando estas actualmente en el mercado. Bueno, las disertantes son Adriana Narváez y Dayana Gómez. Adriana es doctorada en Relaciones Internacionales, es magíster en Derecho de Integración Económica, es también licenciada en Comercio Internacional. Y por su parte, Dayana es magíster en Relaciones Económicas Internacionales, magíster en Administración de Empresas y licenciada en Comercio Internacional. Bueno, antes de dar comienzo en sí a la charla, las invito a todos a dejar su nombre, apellido y DNI en la parte de los chats para asistir al posterior certificado. Y todos los comentarios o aportes que quieran realizar lo pueden ir realizando durante la charla, o si no, vamos a dejar un apartado antes de finalizar en sí, eh, para sacar todas las dudas que haya. Lo que sí, ya le doy brecha a ambas para que arranquen. Excelente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Rosario. Gracias, Joana. Es un gusto estar de nuevo convocada por la agrupación Compromiso Universitario y, bueno, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así que muchas gracias por todas estas actividades que realizan. Con Dayana formamos parte, somos investigadoras y junto con los contadores Luca Fenoglieto y Federico Camargo, que van a estar mañana dando una charla, complementando de alguna manera esta charla, como hablábamos hace un ratito, estamos trabajando desde hace 1 año y medio junto con otros colegas e incluso también unos becarios, unos alumnos becarios, sobre las criptomonedas y, bueno, particularmente sobre el Bitcoin. Y en realidad ya hemos estado en algunas jornadas en relación a este tema y parece algo cíclico, porque siempre decimos, hoy es un día ideal para hablar de esto. No sé si lo vieron, tocó récord nuevamente. Cada vez que hay una charla siempre hay un motivo que parece que fue pautado justo como para hablar del tema, ¿no? Así que hace un ratito, y no sé ahora, tendríamos que verlo, el Bitcoin llegó a $66.700, una cosa así. Así que tocó el valor récord de todos los tiempos. Por eso digo que independientemente de cuando digamos eso, siempre, y me parece que también por eso está convocando tanto el tema, ¿no? Es algo de lo que nos tenemos que informar. ¿Qué está pasando cuando escuchamos que en China se prohíbe, que pasa esto, que pasa lo otro, que el yuan digital? Bueno, la idea es poner un poquito digamos, de conceptos básicos sobre esto y que debatamos sobre algunas cuestiones que están pasando, pero bueno, necesitamos ir un poco al origen para poder entender todo esto, ¿no? Y cuando a veces se habla del origen del dinero o para hablar del origen de las criptomonedas, muchas veces nos remontamos al origen del dinero. Yo no quiero ir tan atrás y ver el tema de el pago con sal, el pago, que obviamente es muy interesante, pero me parece que hay un punto de quiebre mucho más reciente que sí es importante que tengamos en cuenta como para dar contexto. Y ese punto de quiebre, ese escenario que necesitamos tener bien en claro, que de alguna manera hace 13 años se quebró, es lo que sucedió en 1971 con la caída del patrón oro. Todos deben recordar, siendo estudiantes o bueno, colegas vinculados a comercio internacional, que en 1971 Estados Unidos decide abandonar el patrón oro, ¿no? Ese patrón que en definitiva había regido, salvo en momentos de guerras mundiales, a la economía y el comercio internacional, a las finanzas internacionales, donde en definitiva había una relación concreta entre la moneda o el dinero circulante en el mundo con un activo físico, que era el oro. Y eso generaba mucha confianza, daba respaldo, porque, insisto, el dinero que circulaba, en su momento primero con la libra esterlina o relacionado con la libra esterlina y ya después de la Segunda Guerra Mundial con el dólar estadounidense, estaba asegurado, garantizado por oro, por un activo tangible, que incluso al día de hoy sabemos que es un activo de reserva, ¿no? Y que funciona como tal. Después veremos si el Bitcoin o las criptomonedas en general, porque ese es uno de los debates, si pueden
llegar a tener un rol o a cumplir un rol de, digamos, activo de reserva o no. Pero bueno, estábamos en 1971, la caída del patrón oro, en definitiva un quiebre en ese escenario que estaba planteado, ¿sí?, desde hacía alrededor de 100 años antes, como dije, solo cortado por las guerras mundiales. Y a partir de ese momento entonces se habla de un escenario de dinero fiat, ¿sí? Fiat, así como la automotriz, pero acentuado diferente, que muchas veces no se nombra esa situación. ¿Y en qué consiste el escenario de dinero fiat? Incluso nos rige hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ya, de alguna manera, conviviendo con las criptomonedas. Básicamente, en ese corte de 1971, como dije, se pasa de un escenario donde el dinero circulante estaba respaldado con un activo físico. A partir del 71, el dinero circulante en el mundo deja de estar respaldado con un activo físico, ¿sí? Y básicamente es la confianza que se puede tener en las distintas monedas y en las economías del mundo el que le va a dar valor, sea al dólar estadounidense, sea al yuan, al yen, al euro hoy, o a las monedas, no sé, a la lira, al marco alemán, al franco francés en su momento, a la libra esterlina hoy también, al peso, a la moneda que querramos mencionar. Entonces, ahí hay un punto de quiebre muy importante cuando hablamos de escenario monetario internacional y, bueno, particularmente en este caso, del origen de las criptomonedas. Y a partir entonces de ese año 71 comienza este escenario que conocemos, pero que de alguna forma fue, digamos, así, conmovido, ¿sí? Por eso se habla tanto de disrupción. Fue conmovido en el año 2008, porque en el año 2008, y ahora faltan unos días, estamos a 20, el 31 de octubre del 2008, precisamente, o sea, van a ser 13 años en unos días, apareció un paper, un documento que aparentemente era solo académico y elaborado por alguien que no sabemos 13 años después si existe o no, si es una sola persona, si son varias, pero bueno, que se hace conocer como Satoshi Nakamoto. Y en ese paper planteaba una moneda que no iba a estar regulada por los bancos centrales. O sea, eso que empezó a pasar en el 71, insisto, de ese escenario, de una moneda, o de monedas sin respaldo y obviamente reguladas por los bancos centrales de cada país, o bueno, en el caso de la Unión Europea, por el Banco Central Europeo, de alguna forma también, no digo se quebró en el 2008, porque aún 13 años después, de hecho sabemos justamente este año, solo un país lo ha adoptado como moneda de curso legal, ya vamos a llegar a eso, pero sí evidentemente lo sacudió, ¿sí? Sacudió el escenario financiero, económico internacional y monetario internacional. Planteando, insisto, una moneda que, planteando un activo, ahora vamos a hablar un poco si es una moneda o no, ya al día de hoy está mucho más claro ese debate, está mucho más definido ese debate, pero bueno, planteando un escenario de un activo o la irrupción de un activo no regulado por Banco Central, alguno. Y por eso, insisto, se habla de ser una cuestión tan disruptiva, ¿no? Porque quebraba también, así como lo del 71 fue algo completamente, un cambio de paradigma, en este caso también. Pero bueno, es cierto que para que llegara a tomar la dimensión y el conocimiento y la difusión, fíjense que ha llevado unos cuantos años. E incluso hoy en día sigue habiendo cierto desconocimiento al respecto. Pero bueno, me parece clave entender ese pasaje para poder llegar a entender también qué es esto entonces de las criptomonedas y algunas diferencias que ahora en unos minutitos vamos a marcar entre monedas digitales, monedas virtuales y criptomonedas. Porque muchas veces los tomamos como sinónimos, metemos todo en la misma bolsa y no es así. Así que ese es un punto también fundacional. Octubre del 2008, hay un chiste, deben haber visto, un chiste, hasta por ahí veremos si deja de ser chiste, ¿no? Pero que se plantea como que estamos en el año 12 después de Bitcoin. Bueno, ahora va a ser el año 13 después de Bitcoin. Veremos si toma
una dimensión tal como para que al menos en el ámbito monetario sea un mojón así tan decisivo, ¿no? Por lo pronto hoy encaminándose a los $70.000, cualquier activo que de cero ha llegado a $70.000 evidentemente llama la atención de los inversores y del público en general, y en este caso de estudiantes de economía, de comercio internacional, porque es lógico, algo está sucediendo con él. Ahora bien, esto que empezó a pasar en el 2008, como dijimos, un origen un tanto incierto, ¿no? Porque ni siquiera se sabe quién hizo realmente ese paper, empezó a generar un debate, que es lo que comentaba hace unos minutos. Un debate en relación a qué es el Bitcoin, u hoy otras criptomonedas, ¿no? Ethereum, Doge, por nombrar algunas de las más conocidas. Lo que pasa es que el Bitcoin siempre copa todo al hablar de criptoactivos, porque evidentemente solo con la valoración, primero porque es el más antiguo y además por la valoración que ha logrado tener. Y el debate, como dije, se centró en entender qué es, porque hoy está un poquito más claro, pero en estos casi 13 años, sobre todo en los comienzos, no se entendía bien qué es o qué era. ¿Era una mercadería? Incluso hoy en día hay ciertas opiniones divergentes, porque es una moneda, cumple algunas características de lo que hasta hoy consideramos como moneda, pero no necesariamente todas. De hecho, todavía está en duda la cuestión de su función como activo de valor, ¿no? Es cierto que no todas las monedas, porque las que sufren depreciaciones constantes no necesariamente actúan tampoco como activo de valor, pero bueno, esa es otra discusión. En definitiva, ¿es una moneda? ¿Es una mercadería? Porque también yo puedo estar pagando con Bitcoin o puedo estar comprando Bitcoin. Entonces, ¿qué es? ¿Es una moneda o una mercadería? Ese fue un gran debate, insisto, sobre todo en los primeros años. Y al plantearse este debate, también empezó a plantearse una cierta regulación sobre el mismo. Y si pensábamos que era una mercadería, entraban unos organismos internacionales como posibles de regulación o de encargarse de la regulación del Bitcoin. Si lo entendíamos como moneda, otros organismos. Puntualmente me estoy refiriendo, en el caso de ser considerado una mercancía, una mercadería, a la Organización Mundial de Comercio, y en el caso de ser considerado una moneda, al Fondo Monetario Internacional. Y, a ver, los directores, presidentes, según el caso, de estos organismos durante estos años han hablado en relación a lo que consideraban. De hecho, tal vez uno de los funcionarios más conocidos, porque además hoy también tiene un rol muy importante en relación a posibles regulaciones, es Christine Lagarde. Christine Lagarde, no sé si se acuerdan, exdirectora del Fondo Monetario Internacional, hoy directora del Banco Central Europeo. Así que, por un lado o por el otro, en estos últimos años ha estado, digamos, es una funcionaria a nivel internacional muy vinculada a este tema, ya sea en su momento en relación al fondo u hoy como banquera central del Banco Central, insisto, comunitario. Y de alguna manera, desde los organismos internacionales se plantearon varias cuestiones vinculadas a una posible regulación. Lo que pasa es que recordemos que lo que mencioné hace unos minutos, ¿no? La esencia de las criptomonedas, y ahora va a quedar mucho más claro cuando planteé la diferencia, como dije, entre moneda virtual, criptomoneda y moneda digital, la esencia de las criptomonedas parte de no tener regulación alguna. Entonces, ahí hay una cierta contradicción que hemos estado viendo estos últimos años y que incluso se está viendo en la actualidad. Que hay un intento de regulación por organismos o por parte de organismos internacionales sobre un activo que desde su esencia, desde su origen, tiene como objetivo no ser regulado, ni por organismos internacionales ni nacionales de ningún país. Entonces ahí hay un choque. También ha sido un tema dentro del marco del G20, ¿sí? El foro que todos los años se reúne, en donde encontramos a los países del G7, con Rusia y G8, más una serie de países que sin ser desarrollados tienen peso a nivel regional
entre los cuales está Argentina, y en el que participan también los directores de los organismos internacionales. Bueno, ha sido un tema y el G20 también ha planteado que ellos consideran en su mayoría que los criptoactivos deberían ser regulados. Bueno, China, como dije hace unos minutos, directamente ha prohibido, mejor dicho, hace unas semanas las operaciones, ¿sí? De Bitcoin, de criptoactivos, pero particularmente de Bitcoin. Ahora bien, y acá está el punto, ¿no? Tenemos que hacer una diferenciación, porque ahí vamos a entender muy bien también el rol de los países en relación a esto. Y como dije, muchas veces los tomamos como sinónimos, o incluso en las noticias los vemos como sinónimos, y no lo son. Y creo que entender esa diferencia es clave como para que podamos también entender algunos proyectos que ya se están estando y casi saliendo a la luz. Ahora les voy a contar a qué hago referencia. Y en definitiva, poder también entender a la vez estos movimientos que se están dando y que posiblemente se acentuarán a nivel internacional. ¿Y cuál es esa diferencia o esas diferencias? Justamente lo que decía recién, entender en qué consiste una moneda digital, una moneda virtual y una criptomoneda. Y este es un punto, me parece, clave, al cual muchas veces no le estamos prestando la suficiente importancia. Y la diferencia principal radica en que las monedas digitales tienen regulación de bancos centrales. Ahí está la cuestión. Entonces, monedas digitales por un lado. Ahora voy a aclarar, voy a profundizar un poquito y voy a poner algunos ejemplos. Moneda digital es una moneda electrónica con regulación de banco central. Todo lo que son las monedas virtuales y criptomonedas, después también marcaremos la diferencia, no tienen regulación de banco central. Entonces, esa primera diferencia la tenemos que tener muy clara. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace referencia al yuan digital, al proyecto de yuan digital, al proyecto de euro digital, de dólar digital y de otras monedas digitales en otros países del mundo, pero bueno, esas tres están a la cabeza de todo el tema, obviamente por el peso que tienen, ¿no? Y por el peso que tienen sus economías, en definitiva. Y se las compara, muchas veces dicen, para competir con las criptomonedas. No niego que tal vez sea para competir, pero ojo, estamos hablando de cosas diferentes. Porque en el caso del yuan digital, que ahora en unos meses, en febrero, se van a hacer los Juegos Olímpicos de invierno. Los que pasaron fueron los Juegos Olímpicos de verano, ¿sí? Tal vez sean los más difundidos. Pero en febrero se van a hacer los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, China, y va a ser la prueba piloto del yuan digital, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es muy clave esto, porque el yuan digital es como el Bitcoin. No, el yuan digital va a estar regulado por el Banco Central de China. Va a ser una moneda electrónica, pero con regulación del Banco Central chino. Y vuelvo a insistir, faltan 4 meses. O sea, ya es una realidad. Veremos cómo sale la prueba piloto, cómo consideran que sale la prueba piloto y demás. Hay cierto hermetismo. China a veces para el tema de información, bueno, todos los países, pero China a veces un poquito más para el tema de difusión de información es un tanto hermética. Veremos cómo sale la prueba piloto, pero en definitiva es algo que ya podemos considerar, insisto, como una realidad. Y lo mismo con los proyectos de euro digital y de dólar digital, ¿sí? Por eso es que hablaba de Christine Lagarde también, porque bueno, claramente como directora del Banco Central Europeo, el euro digital está bajo la órbita del Banco Central Europeo, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la emisión y bueno, cómo finalmente lo lanzarán, está bajo la órbita de ese organismo. Entonces, esa es una diferencia clave. Regulación de Banco Central. En definitiva, lo que conocemos hasta ahora, sobre todo del 71 a esta parte, de 1971 a esta parte en el escenario internacional, nada más que con un formato electrónico. Esa sería la diferencia. Ahora, obviamente cualquier cosa vayan haciéndome consultas, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Ahora bien,
por el otro lado, tenemos a las monedas virtuales y a las criptomonedas. Que acá no existe regulación de Banco Central alguno. Y ese, insisto mucho con esto, es el gran punto. Las monedas virtuales las vemos en distintos ámbitos. Se ha hecho bastante, o se han difundido bastante, sobre todo en lo que tenga que ver con videojuegos. Bueno, no sé si vieron, lanzaron una moneda virtual de Maradona esta semana. Es gratuita, por lo menos por el momento. O sea, esas son monedas virtuales. Obviamente no hay regulación de Banco Central. Vieron que se está usando también bastante dentro de lo que son las monedas virtuales un formato que se llama token, ¿sí? Donde de alguna manera se puede, castellanizándolo, tokenizar, ¿sí? Cualquier activo, y se usa mucho para el arte. Entonces yo tal vez pueda hacer, no sé, pintar un cuadro, incluso lo de pintar ya es medio obsoleto porque muchas veces son pinturas digitales, y yo le pongo un valor, ¿sí? A través de un token que quienes estén interesados, quienes les guste, no sé, el cuadro que yo pinté o pinté digitalmente, pueden comprarlo. Y en función de la demanda, en definitiva, que eso se valorice. Entonces, las monedas virtuales se está usando mucho en ese ámbito, ¿sí? En videojuegos, que si quiero, no sé, más vidas, compro a través de monedas virtuales, como se llama en cada videojuego, ¿sí? Está tokenizado. Lo mismo, insisto, para el arte, que se está usando muchísimo. Incluso esto de Maradona que mencionábamos, bueno, a nivel político incluso también se ha planteado, sin meternos en el tema político, pero uno de los candidatos al Parlamento, Javier Milei, ¿no? Ha lanzado un token también. En definitiva, se está expandiendo a distintos ámbitos. Ahora bien, las criptomonedas, que tampoco están reguladas por Banco Central, alguno, tienen además justamente la palabrita ya lo está indicando, ¿no? La cuestión cripto. Están de alguna manera amparadas bajo un formato mayor de seguridad, de criptografía. Y, por ejemplo, algunas aplicaciones de mensajería también los tienen, ¿no? Telegram utiliza, yo no soy especialista en la parte tecnológica, pero utiliza todo un sistema criptográfico que hace que los mensajes sean más seguros y demás. Bueno. Sobre la base de criptografía corren, en este caso, a través de algo que viene muy, digamos, ineludiblemente adherido, complementándose, que es la blockchain, ¿sí? A través de la blockchain se emiten en este caso los Bitcoin o distintas criptomonedas. Algunas como Ethereum tienen su propio sistema, entre comillas, de criptografía. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A poder diferenciar, insisto, la cuestión de monedas virtuales y de criptografía, ¿sí? O criptomonedas en este caso, que además de no estar reguladas por Banco Central alguno, van a tener este componente vinculado a la seguridad, que claramente, si se pretende trabajar como un activo financiero y puntualmente como una moneda, es algo importante. Lo cual no quita que entre los detractores también se plantee que, dada el cierto anonimato, que no es 100%, porque se puede ver en la cadena de blockchain, más allá que quienes realizaron la operación, confiere un cierto anonimato, ¿no? Y por eso, cuando a veces se plantea si puede llegar a estar más vinculado con ciberdelitos y demás. Lo cual sí, es cierto que ha estado vinculado con ciertos ciberdelitos, pero tal vez no más que el efectivo, ¿no? Así que, no, yo creo que obviamente hay que incrementar la seguridad, hay que trabajar sobre ese punto, pero no necesariamente tomarlo como sinónimo, como a veces se quiere plantear, porque, insisto, el dinero en efectivo aún hoy en muchos casos es como el camino más claro para toda la cuestión delictiva. Y lo cual no quita que es cierto que muchos hackers han pedido rescates, han hackeado sistemas y han pedido rescates de esos hackeos en Bitcoin o en otras criptomonedas. Entonces, volviendo a la cuestión a nivel comercial, financiero, económico, así están planteadas las cosas en relación
al Bitcoin, a las criptomonedas en general y al Bitcoin en particular. Ya hoy, más allá que sigue ese debate, teniendo mucho más claro que de alguna manera se lo considera una moneda, con estas aclaraciones que hicimos entre los tres tipos de monedas. Y precisamente para reforzar esta idea, han ido pasando algunas cuestiones. Primero que ya se han estado haciendo, se han estado llevando adelante operaciones de comercio internacional en Bitcoin. Y de hecho, Diana, ahora en unos minutitos, va a hablar de la operativa en el comercio internacional, ¿no? El Bitcoin vinculado a la operativa y operatoria, que no es necesariamente lo mismo, ya ella después va a desarrollar bien el tema, pero ¿qué vinculación tiene hoy y puede llegar a tener sobre todo el Bitcoin o las criptomonedas en relación al comercio internacional? Así que eso ya está en curso, es una realidad, no muy masiva todavía, pero es una realidad. Incluso una de las cuestiones que se plantea, y lo vuelvo a vincular con los organismos internacionales, hay un acuerdo dentro de la Organización Mundial de Comercio, que es el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que se firmó en el 2013, pero entró en vigencia en el 2017, después de llevarse a cabo todo el tema de ratificaciones, todo el proceso. Y ese acuerdo, como la palabra lo indica, lo que intenta es facilitar el comercio. Y el objetivo central, disminuir costos. Entonces, también hay ahí un enganche entre la utilización o el posible incremento en la utilización del Bitcoin en la operatoria del comercio internacional como una forma de disminución de costos. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, eso ya ha estado pasando en estos últimos años. Pero este año, particularmente hace un mes, hace 3, 4 meses, se anunció, y hace un mes entró en vigencia, se implementó, algo que también va muy de la mano de ya, de alguna manera, no haber dudas, que está siendo considerado una moneda en sí, más que una mercadería. Y es esto de El Salvador, ¿no? El Salvador anunciando hace, como dije, 3, 4 meses que iba a considerar como moneda de curso legal al Bitcoin. Por ende, a partir de la implementación, que fue hace un mes, todos los negocios del país iban a tener que aceptarlo. Obviamente que también fue, digamos, algo completamente disruptivo porque se transformó en el primer país del mundo en tomar, en este caso, algo que incluso todavía no se sabe bien qué es, o hay distintas versiones, como moneda de curso legal, o distintas opiniones como moneda de curso legal. Y si bien en muy poquito tiempo, el que transcurrió, ya hay una serie, bueno, deben haber escuchado que hubo protestas, o sea, obviamente voces a favor, voces en contra, protestas en las calles, mucha gente también en el propio Salvador a favor. Es muy poquito tiempo todavía el que pasó, pero bueno, se ha ido asentando, está un poquito más ordenada la cosa, porque fue obviamente una implementación de este tipo, claramente tiene que traer mucho movimiento a la economía de un país. Insisto, todavía es como muy poco tiempo para poder hacer un análisis. Probablemente en 6 meses, un año, bueno, ya sí podamos tener una idea más cabal de cuáles fueron los resultados. Pero entre las principales voces a favor o en contra, digo algunos de los puntos, ¿no? En contra, básicamente, que bueno, evidentemente, algo que incluso hasta puede ser contradictorio con uno de los puntos que puede tener a favor, que es una mayor inclusión financiera. Entonces, por un lado se plantea mayor inclusión financiera para la gente que no está bancarizada, que en el caso de El Salvador es un porcentaje bastante importante. El tema es, con población, en algunos casos, por ejemplo, un porcentaje incluso analfabeta, ¿realmente podrá utilizar un sistema como el Bitcoin, donde, bueno, básicamente hay que poder manejar una billetera electrónica? Entonces se plantean ciertas dudas, que todavía, insisto, no podemos hacer un análisis y tener una conclusión de realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Es muy poquito tiempo. Pero si tengamos en cuenta eso. Ojo, bien manejado realmente puede generar una mayor inclusión. Y en definitiva, al haber más inclusión, también disminución de costos
Y al haber más inclusión, también permitirle a muchas pequeñas empresas y sobre todo microempresas, microemprendedores, insertarse en el comercio nacional e incluso internacional. Entonces, por ahí viene un poco la cuestión, además de disminución de costos de transacciones en general, ¿no? No solamente para esta franja. También tengamos en cuenta que en economías que, aunque no esté formalmente dolarizada, tienen mucha dependencia, también puede llegar a generar una disminución de costos importante. Entonces, por ahí, de alguna manera, vienen las voces a favor y lo que se pretende generar. Veremos, insisto, un poquito más adelante, a ver cómo realmente está impactando esto, ¿no? Más allá de este comienzo, veremos también, bueno, dónde se posiciona la cotización. Como dije, hoy está en pleno auge, incluso cuando terminemos la charla tendremos que ver si sigue para arriba la cotización o, bueno, hay un cierto freno, tal vez en 70.000, bueno, no sé si hoy llegará, pero digo, es muy probable que muchas veces los números redondos son como barreras muy grandes porque se ponen automáticamente órdenes de compra. Entonces, en números tan claros, los inversores ponen órdenes de compra y cuando llega a ese valor hay muchas ventas y por ende baja la cotización. Pasa con cualquier activo. Llámese una moneda, llámese una criptomoneda, llámese una acción o un bono. Así que tendremos que ver qué pasa con eso. Pero bueno, este era un poco el panorama que quería plantear en relación a origen, ¿sí? Y escenario actual. Partiendo de ese escenario anterior, que no nos ha abandonado, el escenario anterior, lo que fue Bretton Woods y el patrón oro, sí, se quebró en el 71. Escenario actual, moneda fiat con la irrupción de las criptomonedas. Y como dije, con estas, digamos, diferentes situaciones que se han ido planteando en relación a utilización en operaciones de importación, de exportación, y bueno, con un país adoptando ya al Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, con este planteo, ahora sí, no sé si quieren hacer alguna consulta o las dejamos para después, como ustedes prefieran, pero la idea es, con este escenario, ver un poco la operativa del comercio internacional en manos de Diana. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, no sé si hay alguna duda, no tengo ningún problema, si quieren dejarla en chat o por micrófono, como prefiera Rosario en este caso. Si alguien tiene alguna duda, que la vaya comentando y si no, la dejamos al final. Perfecto. Justo estaba chequeando ahí los mensajes, pero no se ve nada por ahora. Yo no veo nada, No. veo nada tampoco. Así que bueno, si les parece entonces, con esta base, Diana complementa con todo lo que es operativa del comercio internacional. Bueno, ahí espérenme un minuto que estoy tratando de compartir la pantalla. Me río porque es como una historia aparte la mía con la tecnología. No, pero nos pasa a todos, ¿eh? Yo Sí, creo sí, que nos pasa a todos. yo creo que hago un Aparte, reality show en las clases y todo eso porque, ay, esperen que no encuentre las cosas y empiezo así, bueno. pero aparte todos cambiamos de Teams, a Zoom, a Meet, Sí, entonces es siempre una miramos, locura. es así. Ahí está, espera, a ver, acá andamos. Bueno, creo que ahí va a andar. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí. Sí, ahí está. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí entonces pongo presentar. A ver si me deja. No, presentar. Ahí está. Bueno, yo tenía una especie de presentación un poco para que me ayude un poco a ordenar un poco los temas, porque son varios. Ante todo, bueno, gracias a Compromiso Universitario de parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, bueno, el ICA y CELACE por convocarme a este ciclo de charlas. Así que, bueno, la idea es un poco retomar lo que estaba comentando Adri sobre el tema de la irrupción de lo que es el Bitcoin, basándose en principio en lo que es la tecnología del blockchain. El blockchain es la tecnología que utiliza el Bitcoin para de alguna manera poder operar. Entonces es un poco retomar lo que estaba comentando Adri sobre
esta relación o esta potencial relación que ya se empieza a forjar entre lo que es el Bitcoin, el basado en blockchain, y lo que es el comercio internacional. Entonces, retomando un poco el concepto que ella esbozó sobre el acuerdo de facilitación de comercio, Argentina ratifica este acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial del Comercio, y justamente con esta idea, la Organización Mundial del Comercio parte de un montón de estudios que comenzó a hacer. Ustedes saben que la Organización Mundial del Comercio, desde sus inicios, se crea justamente para reducir las barreras arancelarias, eliminar también las barreras pararancelarias, y básicamente que el comercio sea más justo, más limpio, y que se bajen un poco los costos, o sea, que se bajen mejor un poco, no, progresivamente los costos, para de alguna manera que los consumidores puedan acceder a mayor cantidad de bienes, servicios, ¿no? Entonces, sobre eso versa un poco la Organización Mundial del Comercio, y durante muchísimos años los esfuerzos siempre estuvieron relacionados a, de alguna manera, reducir esos aranceles y eliminar esas barreras que de alguna manera incrementaban los costos en las transacciones internacionales, ¿no? Desde hace ya un par de años atrás, la OMC empezó a notar que justamente la mayoría de costos no se daba en los aranceles, que ya estaban bastante, o sea, habían logrado niveles bastante bajos, incluso eliminados a cero, y en el control de las barreras también, barreras no arancelarias, sino que los costos se originaban justamente en todos los intermediarios que median en cualquier operación de comercio internacional, en los costos logísticos, de transporte internacional. Fíjense ustedes, ahora hay el gran problema que tiene que ver con este incremento inusitado de todos los transportes internacionales. Todo el mundo está preguntándose, bueno, ¿qué pasa con los fletes? Sí, que están en sus niveles altísimos, ¿por qué están tan caros? Bueno, todo eso justamente es una gran barrera, ¿sí? Si ahora yo traje unos gráficos, pero si uno lo pudiera cuantificar, es una gran barrera desde el punto de vista arancelario al comercio internacional, y afecta sin lugar a dudas a todos los consumidores, ¿no? Porque les llega, o sea, lo que hacen los intermediarios, los importadores y demás, es trasladar todos esos costos, el impacto de los costos en los precios de los bienes que adquieren los consumidores en última instancia. Entonces yo voy a hablar un poco, o sea, partiendo de esa base, voy a hablar un poco del uso del Bitcoin y de la tecnología blockchain en la operatoria del comercio, teniendo como premisa esta situación que les comentaba de, bueno, tratar de reducir los costos, que ese es el objetivo del acuerdo de facilitación de comercio, y mostrarles un poco cómo el Bitcoin y el blockchain pueden llegar a ser muy útiles para este gran objetivo que tiene la Organización Mundial del Comercio y otros organismos también a nivel internacional. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, que está trabajando muchísimo en esto, por nombrarles algunos, ¿no? Pero digamos, es un tema transversal a un montón de otros temas. Bueno, también comentarles un poco cuál es la situación actual en todos los circuitos que forman parte de la operatoria del comercio, y cuáles son las ventajas que daría el uso del blockchain, Bitcoin en todos estos circuitos, y cuáles son los desafíos. Es un poco de lo que yo voy a estar conversando, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, la operatoria del comercio internacional, ¿sí? ¿Por qué se generan todos estos costos, esta gran cantidad de trabas al comercio y demás? Muchas veces, por un lado tenemos las trabas, a ver, que vienen de aranceles y barreras pararancelarias, que muchas veces tienen que ver con la necesidad de los países de protección de la industria local, del desarrollo de industrias nacientes. Y también, obviamente, no podemos dejar de lado el tema de la recaudación, ¿sí? Los países necesitan cobrar impuestos para recaudar plata. Pero ahora, ¿de dónde vienen esos costos? Que yo también les comento que es un gran impacto y una gran barrera al comercio internacional. Bueno, justamente vienen de la misma génesis de cualquier operatoria de comercio, donde las principales características
es, en principio, la complejidad que reviste cualquier operatoria de comercio internacional. Esa complejidad está dada en una parte por todos los intermediarios que tienen que ver en esa operatoria. O sea, no es lo mismo comprar algo a nivel local donde, por lo general, no sé, imagínense ustedes, se quieren comprar, qué sé yo, no sé, una heladera. Van al negocio, la compran, ¿sí? Pagan con cualquier medio de pago, efectivo, tarjeta de crédito, y en algún caso, ¿cuál puede ser el otro intermediario, además del que les vende la heladera y ustedes que la compran? Y podría llegar a ser, no sé, el que se las transporta, que muchas veces es contratado o es la misma empresa que les vende la heladera, o en todos casos se la llevan ustedes a sus casas. Pero el punto es que en el comercio internacional no es tan sencillo como eso que les acabo de describir. En comercio internacional hay más intermediarios, o sea, está el que compra, el que vende, hay una empresa que tiene que mediar para concretar de alguna manera la acreditación de los fondos, o sea, de cobrar la operación, bancos, ¿no? Después hay intermediarios relacionados a la cadena de transporte, la cadena logística, empresas relacionadas a, por ejemplo, brindar una cobertura de seguro, no solo seguro de transporte, puede ser seguro de crédito a la exportación, puede ser seguro de caución. Tenemos al Estado, ¿sí? Digamos, representado por la aduana, que tiene su misión de controlar el ingreso y el egreso de mercadería. Otros intermediarios relacionados a los trámites que hay que hacer en relación a la aduana, por ejemplo, el despachante de aduana, otros intermediarios relacionados a los trámites que hay que hacer del transporte a, por ejemplo, la aduana también, ejemplo, el agente de transporte aduanero. O sea, yo en este breve descripción les comenté varios, y así puedo seguir toda la tarde. Entonces, justamente estos intermediarios surgen de la complejidad de la operatoria del comercio, así como también vamos a ver que proliferan, ¿sí? Documentos por doquier, y también nuevas figuras que lo que intentan es, de alguna manera, dar seguridad a la operación, porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos, o de las características que tenemos en el comercio internacional, es la búsqueda de seguridad, porque muchas veces hay falta de confianza entre las partes, ¿sí? Las partes no se conocen, muchas veces es la primera vez que establecen una relación comercial entre ellos, entonces también hay que buscar seguridad. Y esa seguridad muchas veces la dan otras empresas, a través, por ejemplo, de seguros, la dan otros documentos, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es otro elemento característico de la operatoria del comercio. Y obviamente que todo esto no es gratis, o sea, la gente que interviene no interviene por amor al comercio internacional, la seguridad no viene sola, o sea, todo esto que yo les estoy comentando, y la complejidad obviamente, todas estas tres características que yo les fui comentando, tienen el lado oscuro, por así llamarlo, que tiene que ver con los costos. O sea, todo esto, cada vez que yo necesito dar seguridad, cada vez que hay más gente que se mete en el medio, etcétera, etcétera, todo esto sale plata, ¿sí? Y todo esto nos lleva a incrementar en algún punto el precio al que el consumidor final va a adquirir ese producto. Y esto, chicos, es un tema en donde la Organización Mundial del Comercio trabaja fuerte a través de este acuerdo de facilitación de comercio, ¿sí? Bajar estos costos, ver cómo podemos reducirlos, ¿ok? Entonces esto es un poco lo que yo les venía contando. Fíjense ustedes, este es el gráfico que yo les comentaba. El impacto de estos costos que yo les conté en toda esta historia de las características de la operatoria y demás, esto surge de un estudio que hizo la Organización Mundial del Comercio en el año 2013, después, bueno, los resultados se publican en el 2015, y fíjense ustedes, ellos determinaron que lo que ustedes ven ahí más planchadito es el efecto del arancel ad valorem, o sea, del derecho de importación, que tiene sobre digamos, el precio de la mercadería. A nivel mundial, si bien hay países que tienen aranceles ad valorem, por ejemplo, el Mercosur tiene un arancel ad valorem, a ver, en promedio debe ser 14, 15, 16%, si mal no recuerdo, pero bueno, en realidad el mundo está bastante por debajo de eso, me atrevería a decir está casi a la mitad. Bueno, en promedio la OMC le da un 9%, ¿sí? Más o menos son números bastante parecidos.
Ese es el impacto que tienen los aranceles hoy por hoy en el precio que un consumidor adquiere un producto determinado. Ahora, fíjense ustedes cuál es el impacto de los costos, de estos costos que yo les contaba recién, que surgen de intermediarios, de documentación, de seguridad. En los países desarrollados, el impacto ese es del 134%. O sea, es como que estás comprando, o sea, es el precio del producto más el otro producto más y un poquito más también, un tercio más. O sea, es un montón. Pero lo que acá creo yo es que nos tendría que hacer bastante ruido, ¿no? Es el impacto en los países subdesarrollados. O sea, fíjense que en los países subdesarrollados los intercambios comerciales son bastante más difíciles, complejos, burocráticos, no sé, se me ocurren un montón de palabras ahora, que en los países desarrollados, donde supuestamente esto está un poco más aceitado, donde hay mejor infraestructura, donde los circuitos están mejor desarrollados. Entonces eso justamente repercute en mayor efectividad, eficiencia y menos costos. En los países subdesarrollados estamos hablando de 2 veces más, lo cual es un montón, ¿sí? O sea, lo que vale si un producto lo pagaste, qué sé yo, 30, bueno, en realidad ese producto valía 10, no valía 30, ¿sí? O sea, todo lo demás es sobrecosto de toda esta cuestión que hay en el medio de la operatoria del comercio internacional, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, yo acá identifiqué 4 circuitos, ¿no? Que forman parte de esa operatoria del comercio internacional, son como los circuitos centrales, y en cada uno de esos circuitos vamos a identificar cómo funcionan hoy en día, brevemente, obviamente, qué aporte, o sea, qué está pasando con el Bitcoin, el blockchain, ¿no? Porque acá la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué aporte puede hacer el blockchain o el Bitcoin a estos circuitos? ¿Ok? Y bueno, después como conclusión, ¿cuáles son los desafíos en general, ¿no? Entonces yo acá identifiqué el circuito logístico, el circuito comercial, el financiero y el aduanero. Bien. Vamos primero con el circuito logístico. El logístico tiene que ver con, en cierta forma, con el transporte internacional, ¿sí? O sea, la logística es mucho más amplia, pero vamos a centrarnos más que nada en lo que tiene que ver con el transporte internacional. Creo yo no, en realidad digo con certeza que dentro de la logística internacional, el circuito de transporte donde hay más burocracia, donde hay mayor cantidad de intermediarios, es el que tiene que ver con el transporte internacional. Y vale aclarar que el 80% de todos los productos que se transportan en el mundo utilizan el transporte marítimo, ¿sí? O sea que, a ver, si bien, bueno, hay aviones, hay camiones, trenes y demás que transportan la mercadería, el 80% de la mercadería que forma parte del comercio internacional se transporta por transporte marítimo porque, bueno, es el más barato, ¿no? Y es el que conecta muchas regiones en el mundo. Entonces, con respecto a esto, justamente el transporte marítimo, si bien es como el más popular, es también el más complejo y el más burocrático. O sea, es el que tiene la mayor cantidad de intermediarios habidos y por haber. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en una estructura marítima, vamos a hablar de armadores, vamos a hablar de agencias marítimas, vamos a hablar, bueno, del freight forwarder, vamos a hablar de el dueño del barco, y un montón de personas que aparecen en el medio, ¿no? Justamente las empresas vinculadas a logística internacional, o sea, las que están agencias, incluso transportistas a nivel internacional, ya hace unos, por lo menos 5 o 6 años que están trabajando muy fuerte con el uso del blockchain. ¿Por qué con el uso del blockchain? ¿Cuál es el aporte del blockchain en toda esta historia? Bueno, el blockchain vendría siendo como el libro mayor que utilizan, por ejemplo, criptomonedas, como ejemplo el Bitcoin, y es un libro mayor. ¿Por qué opera como un libro mayor? Porque justamente gracias a
la criptografía, puede utilizar, digamos, uno puede ir agregando, ¿sí? Con un código y demás, distintas transacciones que se van a ir anidando unas con otras, ¿no? Justamente una de las características que mencionó Adri es que es la descentralización. Eso justamente es muy difícil de desencriptar, o sea, básicamente no se puede desencriptar, lo cual lo dota de muchísima seguridad y muchísima transparencia. Y también esto de que todos podamos ir agregando nuestra operación a una operación principal en ese libro mayor, nos da la posibilidad de muchísima flexibilidad y obtener justamente las transacciones en tiempo instantáneo, o sea, instantáneo. O sea, yo hago algo hoy y ya aparece, o sea, se notifican todas las partes que intervienen. Entonces, estas ventajas, ¿sí? Las toman los agentes de transporte internacional y ellos ya empezaron a trabajar en ver, bueno, las ventajas que puede otorgar el blockchain a todo lo que tiene que ver con el transporte internacional, por lo menos para lo que es transporte marítimo. Se está trabajando en plataformas colaborativas. Entonces, ¿qué es puntualmente lo de una plataforma colaborativa para una empresa de transporte marítimo internacional? Bueno, por ejemplo, que se vayan ingresando en ese registro de blockchain, ¿sí? Operaciones en tiempo real, por ejemplo, en el momento de donde sale el barco, poder hacer el seguimiento en tiempo real del barco, ¿sí? De la carga de cada una de las personas que colocan su carga en un contenedor determinado, que va en un buque determinado, con una ruta determinada, ¿sí? También la digitalización, se está trabajando muchísimo en lo que es la digitalización de documentos, o sea, obtener documentos, ¿sí? En tiempo real y prescindir de todo lo que tiene que ver con el papel, ¿sí? Todo esto también conlleva que no estemos trabajando en este pasamano de documentos y un montón de gente por la cual pasan esos documentos, sino que el documento llegue del que lo emite al que lo tiene que recepcionar, que es justamente el importador, en tiempo real, ¿sí? Prescindiendo del uso de couriers, prescindiendo de todo lo que se pueden imaginar que hoy por hoy utilizan la mayoría de las empresas que operan en comercio, ¿sí? El tema de la documentación es sumamente importante y en la documentación relacionada al transporte, ¿no? Bueno, a mí una vez me pasó de perder documentos y creo que fue la peor pesadilla, una de las peores pesadillas y experiencias que tuve, porque realmente es muy estresante. Entonces, esto vendría a resolvernos un montón de inconvenientes. Esto es sabido por las empresas de transporte internacional y están trabajando muchísimo con esto. En las plataformas colaborativas, estas plataformas colaborativas, ¿por qué se llaman colaborativas? Porque no solo interviene importador, exportador y empresa de transporte, sino que también se trabaja de manera colaborativa con despachos aduaneros, ¿sí? O sea, los intermediarios aduaneros, como así también, por ejemplo, con distintas aduanas del mundo, ¿ok? En lo que respecta a los fletes internacionales, justamente el uso de, por ejemplo, cobrar, ¿sí? Y pagar a través de criptomonedas, ejemplo el Bitcoin, les puede dar mayor transparencia en las tarifas y gestionar los cobros de una manera instantánea, ¿ok? Entonces, básicamente todo esto, por lo menos en lo que es la cadena logística, nos lleva a mayor transparencia, reducción de tiempos, en consecuencia, reducción de costos, ¿sí? Con respecto a los procedimientos aduaneros, también partimos un poco de la misma premisa. La misma premisa tiene que ver con reducir justamente el impacto. Siempre, a ver, nunca pierdan de vista la idea de reducir costos para mejorar los flujos comerciales, que es un poco el leitmotiv del acuerdo de facilitación de comercio. ¿Sí? El acuerdo de facilitación de comercio les dice a los países, bueno, ustedes no se preocupen por bajar los aranceles hay que bajarlos, pero también hay que bajar todos estos costos y trabajar fuerte en bajar los costos de intermediación, porque si logramos bajar los costos, eso repercute en mayor volumen de comercio, lo cual va a repercutir también en una mayor recaudación,
¿sí? Entonces es como un poco que está todo relacionado. Justamente, de la mano de la Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? La OMA, que nuclea todas las aduanas del mundo, se trabaja fuerte también en ver cuáles son las ventajas que ofrece el blockchain y el Bitcoin en todo lo que tiene que ver con los procedimientos aduaneros. Y la verdad que los hallazgos que se pudieron, digamos, que se están esbozando, que se está trabajando en este momento, son bastante alentadores y esperanzadores en el sentido de, en principio, reducir la burocracia que está atada a cualquier procedimiento aduanero. Algunas aduanas son un poco más burocráticas que otras, pero en definitiva es como un denominador común, ¿sí? Aduana igual burocracia. Entonces, justamente lo que dice la OMA es, bueno, hay que trabajar en simplificar los procesos, en que la aduana pueda acceder a la información que ofrece el exportador o el importador en ocasión de cualquier operación en tiempo real. ¿Eso cómo se puede lograr? Bueno, se puede lograr justamente a través de el blockchain, utilizando digitalización de documentos, prescindiendo del papelerío, ¿sí? De lo que es el impreso, y así aceleramos los procesos, ¿sí? La aceleración de procesos involucra que la mercadería esté en menor tiempo en zona primaria aduanera, lo cual implica que se paguen sobrecostos por almacenamiento, que se paguen, por ejemplo, sobrecostos por que la aduana te tiene que dar un sobreturno, ¿sí? O sea, fuera de su horario de trabajo. También esto repercute en brindar más transparencia en los documentos que se aportan. Suena un poco quizás chocante, pero hay mucha documentación que a veces se aporta en aduana que es trucha, ¿sí? Obviamente que no es a ver, no son todos los casos, pero puede llegar a pasar. Entonces, la transparencia viene también por ese lado, en que la documentación que se esté aportando sea fidedigna, ¿sí? Que no haya manos en el medio, intermediarios muchos, ¿sí? O sea, simplificar, achicar, esa es un poco la idea que se persigue. Por el otro lado, esto también de la transparencia viene de la mano de mejorar el control en el acceso a la información. O sea, trabajamos con documentos fidedignos, bueno, la información que está contenida se entiende que también debe ser fidedigna, ¿sí? Como yo les decía, bueno, así como hay empresas de transporte internacional, por ejemplo, me olvidé de comentarles, pero una de las empresas que trabajó mucho, está trabajando mucho, es Maersk, ¿sí? La agencia marítima. Maersk está trabajando muchísimo ya hace unos 5 años en lo que es justamente blockchain en el uso de transporte internacional. Ellos en un momento hicieron un informe, hará unos 3 años atrás, no hace mucho, y en el informe era un envío de creo que eran paltas o flores, no me acuerdo, creo que era de Kenia a Holanda, y en el trayecto, sí, ellos contaron, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las trabas que tiene esta operación para salir de Holanda, perdón, para salir de Kenia y llegar a Holanda? Bueno, ellos contaron alrededor de unos 30 intermediarios, lo cual es un montón, y además de esos 30 intermediarios, ellos contaron que el transit time, ¿sí? O sea, desde que sale la mercadería hasta que llega, fue de unos 34 días. El lead time, a su vez, se atrasó 10 días más, o sea, tuvo 10 días de demora porque en el medio se habían perdido unos documentos. O sea, nada, burocracia, problemas asociados ya, proliferación de documentos, etcétera, ¿no? Eso, bueno, fue un estudio que hizo Maersk y a partir de ese puntapié empezó a trabajar en cómo mejorar toda la cadena logística. Las aduanas también pasa algo parecido. La OMA está trabajando muchísimo en verificar, bueno, cuáles son los tiempos de operaciones. Esto también está muy asociado también a lo del operador económico autorizado, ¿sí?
las aduanas que son pioneras en el uso de blockchain y Bitcoin, bueno, de por sí ya la aduana de Singapur es un país que está muy avanzado en lo que es comercio y en lo que es logística por sobre todo, y es ahí donde tenemos que poner un poco el foco y el análisis para ver qué es lo que se viene. La aduana de Singapur está trabajando muchísimo, incluso está en esas plataformas colaborativas que yo les comentaba en los procesos logísticos. Es como que se está integrando una cosa con la otra. El uso del blockchain también facilita la integración de estos circuitos que yo ahora se los estoy contando por separado, pero no es como que uno los puede analizar tampoco como por separado. Uno lo hace así para, de alguna manera, simplificar un poco el análisis, pero en definitiva hay que analizarlo como un todo, ¿sí? La aduana de Singapur, como les decía, está trabajando muy fuerte en lo que es el uso del blockchain, en esto, ¿no? Digitalización, mejoras en los tiempos a través del blockchain y reducción de costos. Otras aduanas que también están trabajando muchísimo son la aduana de Holanda, y, por ejemplo, acá de Sudamérica, la aduana de Perú está haciendo algunas pruebas piloto, ¿sí? Otro de los puntos también que se está hablando mucho, a mi juicio me parece que por la dificultad y por la importancia que tiene la tarea de valoración, me parece que va a llevar un poco más de tiempo que simplemente digitalizar documentos, es la valoración de mercaderías, ¿no? Esto de determinar cuál es el valor en aduana para poder después aplicar el derecho de importación. Y en definitiva, se están haciendo pruebas también con valoración porque qué mejor, ¿no?, que la aduana pueda acceder a información de primera fuente, o sea, ¿de dónde saca el valor de la mercadería de la aduana? Bueno, generalmente de la factura, pero el problema viene cuando no existe una factura que es confiable o hay que empezar a indagar otros documentos para poder determinar el valor de la mercadería. Bueno, probablemente estos métodos de valoración se pueden afinar y mejorar y hacerlos mucho más ágiles los procedimientos para valorar la mercadería, utilizando el blockchain también, porque la documentación que se incorpora en blockchain se entiende que es de alguna manera u otra incorrompible, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Bien. Con respecto a los pagos internacionales, bueno, los pagos internacionales, el concepto de, a ver, el esquema financiero, ¿sí?, yo lo divido en, por un lado, pagos internacionales y por el otro lado, en lo que tiene que ver con financiamiento, que ahora en un rato se los comento. Con respecto a los pagos internacionales, justamente el blockchain y el Bitcoin, por su característica de descentralizar, ¿no?, de que no haya ningún justamente organismo que controle, certifique o verifique, lo dota de muchísima seguridad, ¿sí? De esto de trabajar con criptografía y que sea incorrompible, lo dota de seguridad. La descentralización también trae aparejado menores costos, ¿no? O sea, los costos relacionados a las transacciones, por ejemplo, lo que les pueden cobrar hoy por hoy una comisión de una transferencia internacional o una comisión relacionada a una cobranza documentaria o un descuento de una carta de crédito, si nosotros los comparamos con el uso de tecnología blockchain, y más aún con el tema del Bitcoin, se reduce muchísimo el costo, ¿no? O sea, y esto, ¿qué implica? Bueno, que el impacto que tiene el costo del medio de pago que se utilice sobre la operación se reduce terriblemente. Otra de las ventajas que tiene esto de la seguridad a menores costos es la simplificación en los procesos. Los medios de pago que se utilizan generalmente con el comercio internacional tienen o revisten cierta complejidad. El más complejo es la carta de crédito, de por sí, ¿no? Es como que viene una operación y dice carta de crédito, ya nos estamos agarrando todos la cabeza, nos arrancamos el pelo, ¿no? Y decimos, wow, no, entramos en un panic attack, ¿no? Pero en definitiva, justamente la ventaja que da el blockchain es justamente simplificar procesos. Ahora igual yo les cuento todo esto, pero ahora les voy a dar algún caso práctico como para que bajen un poco estos conceptos, ¿no?
Bueno, el esquema descentralizado, que ya lo estaba comentando, la mayor transparencia, acceder a que el hecho de que yo pueda acceder a información en tiempo real y que esa información sea incorrompible, que nadie pueda cambiarla, le da transparencia a cualquier operación. Y lo más importante, o por lo menos una de las cosas que yo creo que el Bitcoin y el blockchain pueden pisar fuerte en los pagos internacionales, es la instantaneidad en la recepción de pagos. Hoy por hoy, el instrumento de pago, creo, más flexible y más rápido en lo que es COMEX es la transferencia internacional, la transferencia simple internacional, donde estamos hablando que la acreditación de fondos son unos 48, unas 72 horas. ¿Sí? En el caso del Bitcoin, nosotros estamos hablando en el momento, o sea, instantáneo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí creo que hay una gran ventaja. Entonces, yo acá les traje un pequeño circuito, ahí les cuento un poco de qué se trata, de cómo opera hoy por hoy, cómo es la situación actual, por ejemplo, en una cadena de pagos en comercio internacional. Entonces, imagínense ustedes, esto que ustedes ven acá a la izquierda es la fábrica del exportador, esto que ven a la derecha es el depósito del importador. Entonces, el exportador, bueno, una vez que cuenta con la orden de compra en firme, ¿no? Que emite su proforma, está aceptada y demás, o firman un contrato de compraventa internacional, lo que fuere, fabrica el producto o empieza a preparar el pedido y envía la mercadería, ¿no? Despacha la mercadería al importador y con esto, bueno, los documentos también. Dependiendo del medio de transporte, pueden viajar o no con la mercadería, ¿no? Después hay que ver, bueno, qué instrumento de pago utilizaron, pero imagínense que utilizaron una transferencia a la vista, entonces básicamente el exportador embarca la mercadería, manda los documentos y y espera de alguna manera, contra vista de documentos que hace el importador, a que el importador acredite los fondos en su banco, ¿sí? Y que este banco se las transfiera al banco de la plaza del exportador. Entonces ven que el circuito que está en azul de financiero va de lo que es el importador, acá bueno, prescindí de los bancos, pero bueno, se hace a través de bancos, va del importador al exportador. ¿Qué son estas dos figuritas que aparecen acá abajo? Bueno, imagínense que en este transporte de mercadería, el exportador vende en FOB, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que contratar el flete internacional? El importador. Este importador se contacta con un freight forwarder en su país y le dice, che, mira que yo pedí tanta cantidad de mercadería y necesito que me la traigas acá a Argentina, suponiendo que está en Argentina el importador. Entonces, este freight forwarder, que tiene a su vez una agencia en el país de origen, le dice, bueno, bárbaro, ponen el transporte, todo, y este freight forwarder le tiene que, de alguna manera, girar una comisión a esta otra agencia que también está interviniendo en la operación, ¿ok? Bueno, el exportador va a tener que abonar los gastos que se pudieron haber originado en origen a esta agencia, también este forwarder. A su vez, bueno, el importador le tendrá que pagar a el forwarder en destino también lo que corresponda del flete y cualquier otro gasto originado. Y entre ellos, bueno, se tendrán que arreglar con las comisiones. Ahora, imagínense que estamos hablando, no sé, de una empresa que está en Entre Ríos, tiene que exportar una mercadería, un contenedor, pero de una serie de varios contenedores que tiene que exportar a su cliente. Si cada vez que este forwarder, ¿sí?, le tiene que transferir la plata al otro forwarder, junto con las comisiones y demás, eso genera gastos. O sea, cada vez que vos haces una transferencia genera gastos. Y a su vez hay que ir controlando a ver quién le pasa el dinero a quién. Fíjense todos los circuitos que están marcados acá. Todo lo azul es el dinero que fluye de un lugar a otro. Entonces se vuelve un tanto engorroso, primero que se generan comisiones, se generan gastos, es engorroso para las partes porque hay que llevar el control. Una cosa es hacer una operación, pero otra cosa es hacer 6, 7 operaciones por trimestre, ni les cuento si son mensuales. Entonces, justamente para paliar la situación, lo que plantea entonces el uso del blockchain
es esto, ¿no? Que si nosotros nos basáramos en un registro descentralizado, o sea, en el uso de la tecnología blockchain, cada una de las partes que intervienen en esta operación, o sea, el forwarder que está en destino, el que está en origen, el exportador y el importador, cargan la operación a ese registro de blockchain, ¿no? Es como que van anidando. Blockchain es porque es una cadena. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una operación que implica mandar o que te devuelvan dinero o lo que sea, lo vamos a ir cargando en ese libro mayor, ¿sí? De operaciones. Entonces, ¿esto qué trae aparejado? Bueno, trae aparejado que se simplifican todos los circuitos, o sea, no es lo mismo este circuito con un montón de flechas que este, en donde cada uno mete, ¿sí? en ese libro mayor la operación, todos la podemos ver, pero nadie la puede modificar porque tenemos una especie de dualidad en direcciones, o sea, hay direcciones que son públicas, otras que son privadas. Y por el otro lado, ni les cuento si nosotros trabajamos con, o sea, si hacemos el pago de la transacción en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, hay una instantaneidad en el cobro y en el pago de la operación, ¿sí? Bueno, el otro punto que yo quería conversar con ustedes es el del financiamiento, ¿sí? Relacionado entonces a el circuito financiero, ¿sí? Bueno, según lo que también un estudio de la Organización Mundial del Comercio, el 80% de las operaciones de comercio internacional tienen algún tipo de financiamiento. Lo que pasa es que de ese 80%, un porcentaje altísimo responde al financiamiento que le da el exportador al importador, ¿sí? Y un pequeñísimo porcentaje de ese 80% corresponde al financiamiento que se puede llegar a dar en carta de crédito, ¿sí? Que darían los bancos. Hoy por hoy los bancos están trabajando mucho en lo que es en invertir en todo lo que tiene que ver con plataformas, ¿sí? Se están armando consorcios digitales, también trabajan en forma mancomunada con empresas de fintech, justamente para dar soporte a empresas que quieren empezar a utilizar la tecnología blockchain en el cobro, ¿sí? Y en los pagos internacionales. También hay muchos avances en lo que tiene que ver con la carta de crédito, particularmente en lo que se está conociendo como carta de crédito digital. La carta de crédito no deja de ser un contrato en donde el banco les está ofreciendo un crédito, ¿sí? Al importador para que pueda cubrir su operación, ¿no? Entonces, justamente lo que el banco opera como una especie de garante en toda la operación, y justamente por eso es cara la operación, es carísima. Si operar con carta de crédito es bastante dinero, además de que es bastante complejo. Por la intervención de los bancos y por el expertise que hay que tener también, ¿no? Por parte de la empresa exportadora e importadora para poder cumplir con lo que pide la carta de crédito, el manejo de la documentación y demás. Entonces, los bancos están trabajando muchísimo en lo que es la carta de crédito digital, basada en blockchain, o sea que justamente esos contratos sean digitales, ¿no? Lo que son smart contracts, y justamente ¿cuál es la ventaja que tienen los smart contracts en este caso? Bueno, la instantaneidad, ¿no? En el hecho de que se pueden modificar rápidamente, que son muy seguros, entonces uno puede ya directamente firmarlos de manera digital. ¿Qué otra cosa más? Bueno, el tema de ejecutar las distintas cláusulas que dice esa carta de crédito, el tema de el control de la documentación, que ya si es digital, entonces se ahorran muchísimos tiempos, si existen discrepancias, manejarlas de otras maneras, o sea, todo lo que antes era un montón de tiempo y una maraña de pasos a seguir y demás, queda simplificado por el uso de lo que es el blockchain, ¿no? Bueno, ese es el circuito actual de lo que es una carta de crédito. Fíjense que arranca bastante parecido a lo que yo les venía comentando. Esa factura pro forma, el contrato de compra-venta, bueno, al principio la orden de compra, ¿no? Antes de la factura, el envío de la mercadería,
y la apertura de esta carta de crédito, ¿no? Que la hace el importador, que es el circuito que ustedes ven acá en verde. Posterior a ello, cuando embarca la mercadería, el exportador presenta los documentos, ¿no?, en su banco, y si el banco está conforme, ¿qué hace? Remite los documentos al banco de la plaza del importador, que también hace una revisión, y si está todo bien, el banco libera los fondos a favor del exportador, ¿no? Y bueno, y obviamente que si es contrapago a la vista, el importador tiene que pagar. Se me fue. Y ese es el circuito también que hace el dinero, ¿no? En la carta de crédito. Paga el importador y se hace de los documentos. En el nuevo esquema, fíjense que es bastante parecido a lo que les comenté anteriormente. Si nosotros trabajáramos con una carta de crédito digital, se descentraliza, o sea, todo este esquema que es lineal, empieza a ser transversal, o sea, porque cada una de las partes pone o agrega a esa operación que se hace en blockchain mini operaciones adentro y tienen también direcciones que se pueden ver, otras que no, lo pueden modificar, lo pueden ejecutar las cláusulas del contrato, lo que fuera, y se reduce muchísimo el tiempo, el impacto del costos, el trabajo, sí, de los bancos, que obviamente que, bueno, al reducir su labor, entonces no pueden, o sea, los costos también bajan, ¿no? Y también si el pago se concreta en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, la instantaneidad en el cobro, ¿sí? Los tiempos, o sea, por ejemplo, con lo que es carta de crédito, se reducen muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de qué sé yo, unos promedio 30 días contra un par de días, ¿no? Menos de una semana, es bastante. Bien, ¿cuáles son los desafíos? Para terminar, entonces. El tema que tiene el Bitcoin y el blockchain es que cuanto más personas jurídicas, físicas, intervengan, ¿no? Más proclive es que nosotros veamos resultados y que se dé esa famosa sinergia, ¿no? Y que se cree valor. O sea, justamente la idea es que seamos cada vez más los que intervengan en el uso de esta nueva tecnología para ver resultados. Pero también esos resultados están acompañados de que las empresas tienen que invertir dinero. Sin inversión en lo que es, por ejemplo, criptografía, ¿no? Mejores equipos y demás, es bastante difícil poder ver resultados. Aún más, yo les comenté, bueno, recursos físicos, ¿no? De criptografía y lo que es, por ejemplo, buenos equipos y demás, por ejemplo, de minería y todo eso, pero también lo que tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos, ¿sí? Capacitación de empresas, capacitación de empleados, de bancos, de empresas navieras, ¿sí? De personal de aduana. Entonces, todos tenemos que, o todas estas personas que yo estoy nombrando, tienen que invertir para que haya resultados. Si no, es bastante complicado que los haya. También, bueno, algo que resulta lógico, pero también es interesante aclararlo, estructuras jurídicas claras, ¿no? Brindar seguridad jurídica y estructuras que permitan la proliferación del uso de esta tecnología, establecer reglas claras en cuanto a obligaciones, responsabilidades de las partes. En algún punto, si bien esto muchas veces es descentralizado, debe haber algún tipo, no digo de regulación, pero sí de reglas claras que permitan facilitar el uso de esta tecnología, ¿no? Así como fue, por ejemplo, en su momento, qué sé yo, el uso de los Incoterms o las brochures, ¿sí? Que facilitan la operatoria. Y uno de los, también creo yo, de los grandes desafíos que tiene el Bitcoin
por sobre todo, es la volatilidad en su cotización. Esto de que no sea descentralizado depende justamente del libre juego de la oferta y la demanda. O sea, justamente como decía Adri, hoy está en números históricos, quizás dentro de una semana está por el piso. O sea, estas fluctuaciones en cierta forma a veces no son tan favorables para operaciones de comercio internacional, que en cierta forma a veces buscan cierta estabilidad. Entonces, bueno, eso también es un poco para pensar, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Gracias. Ahí tienen, bueno, nuestras redes si nos quieren seguir. Y bueno, es un poco lo que traía para comentarles hoy, ¿no? Me parece que se complementó, bueno, un poco como le decía Rosario, ¿no? Al principio, se complementó el escenario en el cual siempre me parece interesante plantear la plataforma. De hecho, con DAI tenemos un libro, y con otras colegas, que se llama La Plataforma del Comercio Internacional, de hace muchos años. Tenemos que actualizarlo un poquito, pero bueno. Y siempre me parece interesante plantear plataforma y luego lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque si no, no se puede hablar de ninguna de las dos por separado. Creo que así que me parece que Dai complementaste en la práctica un poco lo que yo había intentado plantear en la teoría. No sé si hay dudas, Rosario. Yo iba a preguntar algo de mi parte de que si alguna no ha trabajado o asesorado a alguna empresa para trabajar ya en Bitcoin o en alguna moneda digital. No, en Bitcoin no sé, Dai. No, por mi parte no. De hecho, bueno, nosotros investigamos, ¿no? El tema del uso, y yo estuve investigando un poco a ver qué pasaba en la realidad en Argentina, y la realidad es que no hay, o sea, de vez en cuando salen, de hecho se ven en el diario también, operaciones que se hicieron, de comercio internacional me refiero, en Bitcoin, cobros, pagos y demás, pero yo estoy haciendo un relevamiento de bancos en Argentina y no hay, la verdad es que no hay información disponible y no hay tantas operaciones, son muy poquitas. Creo que de proliferar el tema del uso de criptomonedas, el escenario más proclive o el mejor escenario quizás no se va a dar tanto en la parte de bienes, sino más bien en servicios. Yo creo que por ahí hay una gran beta, pero en bienes va a estar bastante más complicado. Por lo menos por el sondeo que estuve haciendo yo, y hay operaciones, ojo, que se hicieron. Hay una en el 2018 que hizo el HSBC, con Cargill, que mandaba unos embarques, no sé de qué grano era, a Malasia, y lo pagaron en Bitcoin, por ejemplo. Pero después son casos muy aislados unos de otros. Así que, pero no. Coincido porque además que Dai lo mencionó en el comienzo de su exposición. Las empresas o los rubros más tradicionales todavía es como que no se animan del todo, es como muy incipiente, tienen cierto temor, cierta desconfianza. Coincido completamente con Diana que va a venir más por el lado de las empresas de servicios, incluso ese formato que también se complementa muy bien con el uso de criptomonedas, que son las fintech, ¿no? Me parece que por ahí viene la cuestión y de hecho hay 2 o 3 palabras, de alguna forma hay que hacer como un glosario, ¿no? Nuevo, o actualizar el glosario de comercio internacional con fintech, startup, unicornios, blockchain, bitcoin, criptomonedas y demás. Y me parece que por el lado de la fintech, de las startups, precisamente, o sea, todo este tipo de empresas que hoy en día cruzan la parte tecnológica y la parte financiera, ellas sí están más proclibles a la utilización de estas nuevas tecnologías, porque ya son inherentes a ellas, ¿no? Nacieron ya con nueva tecnología, son parte, en definitiva, de la revolución tecnológica. Estaba pensando porque justamente hoy, en menos de una semana, hoy a la tarde tenemos una charla en el instituto, bueno, los invito porque es gratuita, abierta también,
con una colega que tenemos en común con Dayana, gran profesional también, hablando de la tecnología en el comercio internacional. Y la semana que viene, por ejemplo, tenemos otra charla, también gratuita, abierta a la comunidad, sobre fintech, porque están completamente vinculados estos temas. O sea, no hay forma. Entonces, coincido completamente con Dai el sector de los servicios es el que está más tendiente a la utilización en la práctica. Aunque es cierto, y tenemos que reconocer que la primera operación de una empresa argentina utilizando Bitcoin fue de carne. O sea, un sector bien tradicional, tangible, que fue de Argentina a Paraguay, hecha por una empresa que se llama Vitex, o a través, ¿no? El intermediario a nivel de Bitcoin fue una empresa que se llama Vitex, que de hecho hace unos años tuvimos una charla con ellos, bueno, para que nos comentaran un poco cómo había sido. Pero más allá de esa experiencia aislada y con un sector tan tradicional como puede ser el ganadero, la verdad que todo pareciera indicar que la adopción de forma más masiva va a venir por el lado del sector terciario y de los servicios y de todas estas nuevas estructuras vinculadas a economía y comercio internacional, ¿no? Economía en general, servicios financieros y comercio internacional. Así que coincido. Sí. Sí, por parte del financiamiento también, yo eso no lo comenté, pero bueno, el problema, no sé si el problema, pero uno de los temas del financiamiento del comercio internacional es que hay muchas empresas que no acceden, ¿sí? Porque es caro, o sea, y porque aparte les piden a todas las empresas muchas cosas, cumplir con un montón de condiciones para poder acceder a ese financiamiento. Y si nosotros logramos que se pueda justamente utilizar una nueva forma de financiamiento basado en esta tecnología, en el uso de criptomonedas y demás, se lograría una especie de inclusión financiera también para empresas que están relegadas de lo que es el financiamiento tradicional. Un tema que hace años yo creo que es una deuda de lo que es el comercio internacional para empresas que les cuesta muchísimo insertarse, ¿no? Amén de que estamos insertos en una realidad macroeconómica que quizás no es la más proclive para que obtengan el financiamiento. Exacto. Pero bueno. Sí, coincido. Sí, aparte Argentina es muy complicado salir a exportar algo. También como importar. Hay muchas trabas, muchas trabas. Sí. Sabrina dice dónde podemos encontrar los links para sus próximas charlas. Bueno, justamente pueden seguir, me tomo el atrevimiento, insisto, porque son actividades gratuitas, abiertas, y me parece también que el intercambio es importante para que todos interactuemos más, ¿no? Pueden seguir las redes tanto de CELACE como de ICA, Instituto de Capacitación Aduanera. Y ahí están todos. Ahí está. Los agregué, y arriba ahí tienen la charla de hoy. Hoy 6:30 es la charla que comentó Adri. Ese es el link de la inscripción de la charla, por si a alguno le interesa. Y si no, si ahí es @Instituto ICA en las redes, o también las redes de CELACE, ahí siempre, de hecho, vamos a publicar esta charla también. Exacto. Grabada. Tal cual, tal cual. No, de nada. Y hay muchísimas cuestiones, por eso digo que van en común, ¿no? Y como incluso comentábamos antes, complementando porque este es un aspecto. Mañana, por ejemplo, tanto Lucas como Federico van a ver la parte contable e impositiva, tributaria. Entonces, hay varias aristas que tenemos que analizar, en este caso, sobre las criptomonedas. Pero además, ver el entrecruzamiento que se da, como dijimos, con las nuevas plataformas. Y me parece que es clave, sobre todo, en este caso, muchos siendo estudiantes, ¿no?, de comercio internacional, todavía con más razón, porque es lo que ya se está dando y sobre todo lo que se va a estar generando en los próximos años. Así que me parece que es fundamental hacer hincapié en estas cuestiones. No, sí, de hecho, y aparte como futuros profesionales, esto de que, bueno, que las empresas ya están trabajando en este tipo de tecnologías, entonces creo que es transversal a todo. Sí. Así que bueno, es un poco lo que se viene. Sin dudas. Sí. Yo voy a preguntar una última consulta y después ya las dejo de mi parte, de que si creen que, por ejemplo, Argentina puede implementar como Salvador la moneda. Yo, de mi punto de vista, lo veo bastante complicado, pero no sé ustedes. No sé, Dai, si querés contestar primero, contesto o doy mi opinión.
Sí, Yo dale, vos primero. primero, si Bueno, querés. a ver, primero me parece que sería interesante ver la experiencia de El Salvador, justamente, ¿no? Ver qué va pasando. La verdad que me parece, yo soy pro criptomonedas, tal vez me parezca, creo que hay una contradicción de base. Me voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es como cuando a veces se le pide que se modernicen las monarquías. No sé si es posible, no sé si es posible porque es inherente a esa estructura. En este caso no sé si es posible, más allá que posible fue, pero no sé si es realmente, si no tiene una contradicción de base que un país adopte como moneda de curso legal algo que no puede ser regulado. Yo creo que deben convivir. Sí creo, pero esto ya tiene que ver con mis pensamientos, incluso mi pensamiento a nivel económico, político, tal vez en una menor intervención por parte, en este caso, de los bancos centrales y demás. Y sí, obviamente, de las monedas digitales. Creo que eso es algo que ya debería estar sucediendo, no todavía en piloto, en prueba piloto, ¿no? Ahora, que se adopte algo que no puede ser regulado por un país, creo que es hasta contradictorio, insisto, con la noción de Estado, por lo menos como lo entendemos hoy. Creo que entonces ya se va a un concepto más de minarquía o de anarcocapitalismo, pero bueno, ya eso es una cuestión de filosofía política, ¿no? Creo que hay un choque de base. Más allá de eso, a nivel filosófico, creo que en la práctica sería difícil. Sí creo que desde el Estado, o desde cualquier Estado, argentino o cualquiera, se debería trabajar mucho en la reducción de costos y la, la reducción de costos en realidad viene a partir de una menor intervención. El acuerdo de facilitación de comercio tiene algo que es la ventanilla única, ¿no? Me parece que es uno de los grandes ejemplos en relación a, en lugar de estar presentando la documentación para exportar o para importar en hasta 20 ventanillas, como de hecho la OMC en ese informe que mencionaba Dai, recopiló que pasaba en algunos países, que se presente en una sola. Eso lo podemos extrapolar a cualquier otro de los circuitos que mencionaba Dai y siempre va a redundar en una reducción de costos. Entonces me parece que viene más por ahí que por una adopción a lo mejor del Bitcoin, en este caso por parte de un país, que como digo, me parece que hay como una cierta contradicción de base. No sé, Dai, vos, ¿qué opinás? No, sí, como para agregar que está bueno ver lo que pasa, digamos, en otras experiencias, pero particularmente, no sé, esto también es una opinión, ¿no? Yo a veces pienso que Argentina es un país tan particular, con tantas cosas tan raras, que a veces me resulta hasta complicado poder pensar que algo puede llegar a funcionar o al revés, ¿no? Entonces, creo que la realidad argentina es muy particular, pero definitivamente si podemos encontrar algún punto de equilibrio en donde justamente se logre lo que necesitamos todos, creo, que es un poco de estabilidad y que eso nos sirva como un pilar para justamente de alguna manera garantizar un crecimiento económico, bienvenido sea, pero me resulta también difícil esto de que no está regulado y demás, ¿no? Y por el otro lado, todas las regulaciones que nosotros tenemos, o sea. Todo Así que, contradictorio. sí, tal cual, tal cual. No sé, hay, bueno, una alumna, Eva Juliana, dice, las transferencias internacionales podrían en un principio implementarse con stablecoins como el USDT para evitar la fluctuación del Bitcoin en un principio y aprovechar la rapidez de las transacciones quizás. Claro, vos te referís al USDT, que es el que tiene, esa moneda que tiene, que está ligada al tipo de cambio de $1, ¿no? Te estás refiriendo a ese, para justamente evitar la fluctuación. Sí, sí, ese, sí, sí, lo están usando, bueno, empresas de servicios sí, tengo referencia que lo están utilizando para pagos, para pagos. Lo que pasa es que algunos de las, si bien no, esto no es asesoría que yo brindé, ¿no? Pero sí que me habían consultado, cuando se intentaban hacer las transacciones, las trabas las pone el banco, ¿sí? Porque los bancos justamente están ligados a todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, las unidades antilavado de dinero y demás.
Entonces ahí no sé bien cómo se podría llegar a implementar, pero sí, podría ser una opción, creo yo, no sé. Sí, sí, coincido. Igual lo mismo, ¿no? Yo creo, incluso más allá de las unidades anticorrupción o las oficinas anticorrupción y demás, creo que también, bueno, desde las estructuras tradicionales como los bancos, también hay una cierta reticencia, ¿no? Obviamente, que han hecho pública mucho, de hecho el CEO del JP Morgan lo ha planteado varias veces como que estaba en contra. Después en un momento estuvo a favor, pero hace unas semanas otra vez volvió a plantear que estaba en contra de Bitcoin y demás. Pero a la vez JP Morgan lanzó una moneda virtual. Entonces hay un choque de intereses, evidentemente de distintas estructuras y en este caso particularmente de los bancos, incluso también en relación a la fintech, ¿no? Porque obviamente hay una competencia o son actores que en definitiva están compitiendo por los mismos productos, la misma base de productos ofrecidos de otra manera, pero la misma base de productos como pueden ser los créditos y demás. Así que creo que ahí también hay una cierta reticencia con una base de choque de intereses, ¿no? Así que a veces se hace un poco difícil en la práctica. Y sobre todo, como dijimos, bueno, con algunas cuestiones particulares, en este caso de Argentina, pero que también se replican en otros países. Es una realidad, no es solamente nuestro, ¿no? Claro, sí. Bueno, de hecho los bancos es como que hace unos años empezaron a ver toda esta proliferación de fintech y de nuevos métodos para pagar y demás, y es como que, bueno, es como la frase que dice, si no puedes con ellos, únete. Pero, por ejemplo, en el caso de El Salvador, cuando vos comentabas el caso, yo también estaba pensando en lo que representa para en las remesas, digamos, en todos los no sé, salvadoreños que están fuera del Salvador y que podrían hacer las transacciones a través de esta moneda y el papel que ocuparían los bancos, ¿no? Porque los bancos, que es un re negocio, ¿a dónde quedarían? Entonces sí, es como, va a haber ahí una lucha también de poder un poco, ¿no? Sí, sin dudas. Sí, sí, el tema tal cual, en El Salvador, en Centroamérica en general, bueno, México, ¿no? Toda la cuestión de las remesas, además, ocupan un papel importantísimo, y justo El Salvador adoptando el Bitcoin, así que sí, un buen punto también como para complementar, ¿no? Lo que dijimos. Sí, sí, sí. No sé, Eva, si respondimos tu pregunta en relación a lo que consideramos. Considero que sí. Ah, sí, sí. Close. Ahí. Ah, sí, muchas gracias. No sé No, si por alguno favor. tiene otra pregunta, algo que acotar. De mi parte creo todo muy claro, se entendió, muy buena explicación aparte. Bueno, me alegro, me Bueno, alegro. gracias. Gracias. La idea es un poco que, va, no sé, que reflexionen un poco sobre esto, ¿no? Que los dejemos como pensando, porque creo que es algo, esto, lo que estuvimos comentando es todo un progreso, o sea, todo el tiempo se está cambiando constantemente, hay noticias una tras de otra y bueno, un poco no quedarse afuera, que es esto que está pasando ahora, totalmente dinámico y bueno, quedar pensando un poco de cómo se puede cambiar, de cómo se puede, yo no sé, creo que son todos estudiantes de comercio internacional, ¿no? ¿O me equivoco? Creo que hay de varias carreras, Ah, de porque varias se carreras. reúnen Bueno, en la facultad. Claro. un poco cómo esto que está surgiendo nuevo puede aportar mejoras a, en principio, el bienestar y el crecimiento económico de cualquier país, ¿no? De cualquier sociedad. Completamente. Y justamente lo que dice Dai, ¿no? Entender también el dinamismo. En este caso del comercio internacional es inherente, pero de cualquier carrera. El mundo ya es completamente dinámico, así que es algo transversal, ¿no? Y algunas carreras o profesiones, bueno, tienen una pizca adicional, que es particularmente la nuestra, por ejemplo. Pero así que también eso, ¿no? Entender que nada es estático, cada vez menos, todo es muy dinámico, valga la redundancia, y que nos tenemos que ir adaptando todos a eso, justamente. Muchas gracias a los comentarios Gracias. y gracias a ustedes, ¿no? Por la convocatoria, como dijimos antes. Muchas gracias, ¿no? A ustedes por sumarse a estas capacitaciones. También a los chicos invitarlos a las próximas que se vienen y la siguiente que sí ahora en 10 minutos arranca. Así que invitarlos y muchas gracias.
Gracias. Bueno, gracias. y un gusto volver a participar. Así que bueno, seguimos en contacto y Sí, éxitos. totalmente. La verdad que las jornadas, ya vi por las redes que está siendo un éxito. Así que bueno, que continúen en los distintos días de exposiciones. Muchas gracias. Nos Bueno, vemos. Muchas gracias. felicitaciones también por la organización, Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Hasta luego. Y Mariela, en las redes, ahí justo vi, o bueno, Dai con tu nombre o en LinkedIn, no tengo ningún problema, así que Adriana H. Narváez y el tuyo, Dai, M. Diana Gómez. Ahí está. Que también siempre posteamos actividades y demás. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Chao, Nos chao. vemos.